Hola, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los alumnos de Tecnología en Construcción de ambas secciones y, por supuesto, a nuestros colegas y amigos de OPAMS, arquitecto Boris Funes y arquitecto Carlos Calderón, quienes nos harán una charla sobre la guía House. Lisette leerá los currículos de ambos colegas. Bueno. Sí, gracias Arturo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quisiéramos iniciar primero dándole la bienvenida a los estudiantes de Tecnología en Construcción 4, puesto que la conferencia viene muy oportuna para el proceso del aprendizaje. Guía House es una herramienta poderosa para evaluar los componentes de sostenibilidad en los proyectos. Boris Funes es arquitecto con maestría en planificación urbana y regional. Él se desempeña como jefe de la unidad de planificación territorial de la OPAMS. Ahí ha trabajado en el desarrollo del esquema director del área metropolitana de San Salvador, el sistema de compensaciones, mapeo de valores de suelo, y también ha trabajado en Fundasal apoyando al equipo de la cooperativa Acovivamse y como profesor de diseño en el área de talleres y director de trabajos de graduación en el Departamento de Organización del Espacio allí en la UCA. Boris también, vale la pena decir, es un arquitecto UCA. Carlos Calderón es arquitecto con un diplomado en eficiencia energética, se desempeña como jefe del Observatorio Metropolitano de OPAMS, ahí ha trabajado en el desarrollo del esquema director del área metropolitana de San Salvador. También ha trabajado en equipos de diseño y supervisión de proyectos de revitalización del espacio público, diseño y supervisión del proyecto de certificación LEED del edificio de OPAMS. También ha trabajado en consultorías en León, Sol y Asociados en la elaboración de planes de desarrollo a escala regional y local, entre otros. Queremos entonces dejar con ustedes, darles la bienvenida a todos nuevamente y sin más preámbulo dejamos con ustedes a los arquitectos que nos ilustrarán sobre la guía House, Hábitat Urbano Sostenible. Buenas tardes a todos. Gracias, Lisette. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Un honor realmente poder colaborar con ustedes en esta clase. Comentarles que esto de la guía House pues entró en vigencia en el año 2018. Es relativamente nueva, tiene un par de años pues de estar en vigencia y sin embargo pues ya hay como una rica historia o experiencia, ¿verdad? Que vamos a tratar de compartirles un poco esta tarde junto con todas las estrategias que conlleva pues la guía en sí. Ok, iniciamos entonces. La presentación la tenemos dividida en dos partes. En la primera pues vamos a hablar sobre algunos temas generales sobre la guía House, sobre el área metropolitana, qué es la House en sí, ¿verdad? Los incentivos que se dan para participar en esta guía, los requisitos que tenés que llenar para participar. Y la segunda parte ya son concretamente las estrategias, es decir, el contenido grueso de la guía House. Entonces, dentro de esta introducción tenemos algunas acciones para volver pues el área metropolitana más sostenible. Ya hay algún camino recorrido, aunque no parezca, ¿verdad? Que brevemente pues yo creo que ya habrán visto en alguna clase que el área metropolitana está compuesta por 14 municipios. Esto equivale a 610 kilómetros cuadrados, de los cuales 28% son suelo urbano. El área metropolitana es apenas 3% del territorio nacional. Aquí viven 1.76 millones de habitantes, al menos de acuerdo a la última encuesta de hogares y propósito múltiple de 2018. 27% de la población nacional vive aquí y 2.4 millones de habitantes están proyectados al año 2050 si seguimos con las actuales tasas de crecimiento. Luego, toda esta cantidad de gente que hay en la actualidad tiene, por supuesto, sus impactos en el territorio. Nosotros venimos calculando desde hace algunos años, por ejemplo, que el 44% del total de la energía generada corresponde a fuentes no renovables, es decir, no sostenibles por nuestro medio ambiente. 28% de la población vive en zonas de riesgo, zonas susceptibles. En cuanto a drenaje pluvial, ahí hablamos que es un drenaje súper antiguo, es de hace más de 70 años.
que urge de renovación para poder seguir edificando en esta ciudad. 9% de las aguas negras apenas son tratadas, es decir, que el otro 81% se vierte sin tratamiento alguno a las quebradas. El 38% del agua potable, de hecho es más, de acuerdo a investigaciones más recientes, pero el número conservador es 38%, se pierde del lugar de distribución, llamémosle las pavas o los pozos tradicionales, a la acometida domiciliar, se pierde el 38% de esa agua en el trayecto. Entonces, si se fijan, pues hay muchas áreas deficitarias, muchas razones por las que consideramos que hay que apostar a la sostenibilidad. En ese sentido, algunos pasos firmes hacia la sostenibilidad. En 2015, ¿verdad? El país adoptó las NDC, que son los compromisos de desarrollo para el cambio climático, la adaptación al cambio climático. A partir de ahí, pues, de estos 30 compromisos a nivel país, 11 hablaban específicamente del LAMS. Y entre ellos, pues, ahí destacamos el Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático. Aquí voy a correr un poco porque son un montón de acciones. Al 2019, pues, ya teníamos elaborado como oficina el Plan de Adaptación al Cambio Climático para todo el área metropolitana. Está compuesto de 4 líneas y 24 acciones. Luego, en cuanto a ciudad sostenible, ahí en año 2017 entró en vigencia el esquema director. ¿Y qué tipo de modelo de desarrollo promueve, verdad? Se promueve dentro de este esquema un desarrollo compacto que apueste por la ciudad construida, por edificar en altura, una ciudad más resiliente, ¿verdad? Que soporte mejor los impactos naturales, una ciudad más segura, incluyente, participativa, con una gobernanza más fortalecida. De manera pues que en 2018 ahí un grupo de la oficina se nos dio la misión de trabajar esta guía de hábitats urbanos sostenibles, de ahí su nombre House, y el objetivo pues que persigue es ese, normar un poco la construcción sostenible. Luego de la entrada en vigencia de House, en 2019 se firma para el municipio de San Salvador el BEA, que es un acuerdo, ¿verdad?, por medio del cual San Salvador se compromete a ser más eficiente energéticamente, entre otros, pues, compromisos. Y finalmente, pues, en el año 2020, justo este año de la pandemia, se nos ocurrió a nosotros certificar LEED el edificio de OPAMS, ¿verdad? Para ir cerrando esta parte introductoria, las edificaciones sostenibles en el AMS son muchas más de las que uno podría pensar, ¿verdad? En total tenemos mapeadas 38 edificaciones sostenibles. Comentarles que de hecho dentro de poco vamos a publicar un mapa para dominio de toda la ciudadanía en nuestro geoportal, donde uno va a poder ver no solo las edificaciones sostenibles certificadas, sino que también todas aquellas edificaciones de las cuales tenemos conocimiento que hay algún aspecto de sostenibilidad. Eso es como primicia, ¿verdad? De momento lo que sí sabemos es hay 38 edificaciones sostenibles, 2 de ellas son LEED Oro, 3 están certificadas, 2 son de tipo Net Zero, ¿verdad? Una de ellas precisamente en la que han trabajado los arquitectos Cisneros y Lisset en la UCA. Y 31 que en aquel momento que hicimos la presentación estaban en proceso de certificación aún. 23 de estas 38 edificaciones se encuentran en el área metropolitana y 10 de ellas han ingresado como proyectos House. Y ahí mencionamos rápidamente, ¿verdad? Entre ellos se encuentra Plaza Soma, el Da Vivienda, Banco da Vivienda de Miralvalle, el Centro Aeronáutico de la Don Bosco, el edificio de la Facultad de Ciencias de la Don Bosco, edificio precisamente el ENSEB de la UCA, entre otros. Significan las siglas Hábitat Urbano Sostenible, ¿verdad? Y es una guía para edificar sostenible en el AMS. Entonces, como les comentaba, entró en vigencia en el año 2018, fue publicado en Diario Oficial, a pesar de ser un manual, pues, pero creíamos que por si acaso alguien nos mencionaba algo, ¿verdad? Se contó con asesoramiento del GBC de El Salvador.
y en estas guías se definen estrategias LEED, ¿verdad? Se ocupó como base, pues, la LEED internacional. Es de aplicación voluntaria, es decir, que esto no es que parte del reglamento de la OPAM, no es que es obligación sí o sí tramitar permisos de construcción con la house, sino que uno la aplica voluntariamente en sus proyectos. Hay incentivos si uno decide ocuparla, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante qué tipos de incentivos hay. Y se evalúa a través de puntajes, es decir, que yo voy, a medida que yo voy agarrando o optando por tomar una u otra estrategia, así van variando mis puntajes. En total, son 7 acciones con las que cuenta la house. Está el diseño integrativo, que en total suma 7 puntos, ubicación estratégica, 18 puntos, impactar lo menos posible el sitio, 18 puntos, hacer uso eficiente del agua, otros 18 puntos, aplicar estrategias de eficiencia y ahorro energético, 15 puntos, materiales amigables con el medio ambiente, separación de materiales y reuso de materiales, 10 puntos, innovación, 6 puntos. En total, se pueden lograr 92 puntos, si se fijan, pero nosotros ponemos que como mínimo para que un proyecto pueda llamarse house debe contar con 44 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es al azar, yo voy a decir, sí, quiero ser house. Tenés que cumplir con una batería de requisitos y con un mínimo de puntaje para poder estar rankeado como house. Esta es la primera estrategia de la guía. Como les mencionaba Boris, es una guía de carácter voluntario, ¿verdad? El objetivo de la institución fue apoyar la sostenibilidad porque creemos en ello. Más ahora, pues, con temas de pandemia, creo que es clave la ventilación natural, la iluminación natural, y eso es algo que lo habíamos hecho a un lado en la medida que nos íbamos, entre comillas, modernizando. Entonces, la primera estrategia es diseño, operación y mantenimiento. Prácticamente es a lo que nosotros le llamamos el diseño integrativo. Como ya les decía Boris, son 7 puntos. ¿Y cuál es la importancia del diseño integrativo, verdad? Prácticamente es involucrar a los diferentes profesionales y usuarios, incluso los que harán uso del espacio desde el inicio del proyecto. Cursos de formación profesional es algo que nosotros también estamos capacitando, documentación que permita al usuario el conocimiento de su proyecto, y quizás para que me entiendan un poquito la importancia de esta estrategia es hacer una comparación entre un proceso de diseño tradicional y un proceso de diseño integrativo. El primero, el proceso de diseño tradicional, es como lo solíamos hacer, ¿verdad? Primero diseñaba el arquitecto, planta arquitectónica, planta de conjunto, elevaciones, secciones, puramente arquitectura. De ahí se lo pasaba al ingeniero estructurista, el estructurista de ahí se lo pasaba al ingeniero mecánico para diseñar los aires acondicionados, al electricista, de ahí al diseñador hidráulico. Pero ¿qué pasaba? En la medida que se iban transmitiendo a las diferentes especialidades, podían surgir necesidades propias de cada especialidad que no estaban contempladas en el diseño arquitectónico. He ahí la importancia desde el principio de estar integrados todos los involucrados en el diseño, porque es darle vida a cada espacio que uno va a crear con las opiniones de todos aquellos que van a hacer uso del espacio. Y no necesariamente solo profesionales, como les decía, pueden participar todos aquellos que van a hacer uso del espacio. Se le da formación al profesional en temas de sostenibilidad. En el país vemos que es necesario reforzarlo, y qué bien pues que ustedes tienen la oportunidad de que en sus materias en la universidad pues ya les van integrando este concepto de la sostenibilidad. Y los últimos 2 puntos se obtienen de la documentación que permita al usuario y al propietario conocer el impacto, la función y el mantenimiento de la edificación. Uno va creando como su estrategia para que de aquí en adelante el edificio que uno está haciendo sostenible lo siga haciendo, ¿verdad? No solo para el momento que le ponemos iluminación LED y con el pasar de los años se queman los focos y se reemplaza por luminarias incandescentes. No, no es el caso. La idea es seguir manteniendo el concepto de sostenibilidad. Ok, con la estrategia 2, es la siguiente, es la ubicación estratégica. Entonces aquí lo que evaluamos es que la selección del sitio
sea la más apropiada. En este sentido, nosotros evaluamos mejor aquellos proyectos que estén promoviendo un desarrollo compacto, el aprovechamiento de infraestructuras existentes, la reducción de distancias y el desarrollo de suelos subutilizados. ¿Cómo evaluamos esto? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos si el proyecto está promoviendo una ciudad compacta? Si el proyecto está promoviendo un desarrollo en altura, es decir, mayor a 3 niveles. Si es una construcción mayor a 3 niveles, entonces estamos hablando que efectivamente se está dando alguna especie de densificación en altura. No basta con promoverlo, que sea alto el proyecto, sino también que esté ubicado en corredores principales de la ciudad o en centros históricos. En tema de infraestructura vial e hidráulica, allí lo que estamos viendo es que el desarrollo de proyectos sea en sectores que cuenten con infraestructura vial e hidráulica, es decir, que ya estén urbanizados. ¿Cómo evaluamos esto? Pues es sencillo, ¿verdad? Si se fijan en el ejemplo que vemos ahí en pantalla, esto es por el Parque Cuscatlán, en la 25 Avenida. ¿Dirían que ese entorno está desarrollado o no está desarrollado? Con solo ver la foto, pues sí, es un lugar que ya está urbanizado. Pues nosotros en la oficina, precisamente porque vemos todos los trámites, sabemos también si cuenta o no con factibilidad de agua potable, si el rodaje, ¿verdad? Cuenta con qué condiciones, etcétera. Entonces, en base a todos estos factores, nosotros determinamos 4 puntos, ¿verdad? Si lo está promoviendo en un sector que no está urbanizado aún, entonces 0 puntos. Siguiente, proximidad a los recursos de la comunidad. Este obtiene 4 puntos si en un radio de 500 metros o diámetro de 500, radio de 250, perdón, está favoreciendo la movilidad peatonal, el uso del transporte público, la accesibilidad al equipamiento urbano. ¿Cómo evaluaríamos esto? Una vez más, ¿verdad? Si en la zona donde se está proponiendo el proyecto es accesible o es fácil acceder a todos estos sistemas de transporte, ¿verdad? O a todas estas redes de movilidad o equipamiento. ¿Qué es un equipamiento urbano? Una clínica, un hospital, un mercado. Ahí vemos, por ejemplo, para un inmueble que está ubicado en esta posición cerca del mercado Cuscatlán, está cercano, por ejemplo, el Hospital Rosales, el Hospital 1 de Mayo, creo que es. Siguiente, suelos baldíos. Reutilización de terrenos baldíos o terrenos con edificaciones en desuso. Una vez más, en el ejemplo que estamos viendo aquí, de hecho, nos planteaban, de hecho, aquí hay unas bodegas de Solaire que están ya sin utilizar desde hace años. Entonces, si alguien nos llega planteando que va a botar esa bodega para hacer un nuevo proyecto de viviendas con comercio, por decir algo, o que va a reutilizar incluso la arquitectura, el inmueble actual de la industria para hacerlo de vivienda, entonces obtiene los 4 puntos. Y baldío, como su nombre bien lo dice, pues también puede ser. De hecho, en esta zona abundan muchos lotes baldíos, por ejemplo, no sé si lo logran ver, pero por aquí hay uno, ¿verdad? Entonces, este lote sería perfecto. Si alguien viene y propone, quiero hacer mi edificio aquí, obtiene también sus 4 puntos. Aquí poníamos entonces nada más un ejemplo de algunos lotes baldíos o edificios en ruinas, ¿verdad? Solo para terminar como de asegurar el ejemplo. Siguiente estrategia es la de diseño y desarrollo del sitio. Aquí lo que se pretende es impactar lo menos posible el sitio. ¿Cómo? Evaluando la conservación de recursos para proteger el suelo, la permeabilidad del suelo, que es algo que nos discuten también frecuentemente, reutilización de edificaciones existentes, el fenómeno de la isla de calor, ¿verdad? ¿Cómo mitigamos el calor en la edificación y en el entorno urbano? Orientación adecuada del edificio y movilidad blanda. 18 puntos. Entonces, los primeros 2 puntos los ganamos si al proyectar, al diseñar nuestra edificación, conservamos los recursos naturales.
¿A qué se refiere esto? Y este es un ejemplo real, ¿verdad? Ahí lo vemos concreto, ¿verdad? Quien diseñó el proyecto fue a ver el lugar, ¿verdad? No solo se contentó con ver el plano de curvas de nivel, como hacemos mucho, ¿verdad? El plano de curvas, la planimetría, y sí, voy a empezar a diseñar. No, el arquitecto aquí fue al lugar, vio que estaba este árbol muy interesante y dijo, voy a diseñar en torno al árbol, ¿verdad? Entonces, si conservamos la vegetación nativa, si procuramos, ¿verdad?, hacer un adecuado drenaje del agua lluvia, ocupando las pendientes naturales del terreno, 2 puntos. Siguiente, la protección del suelo, ¿verdad? Si reducimos los efectos de la erosión del suelo a largo plazo, 1 punto. ¿Cómo obtengo este? Pues tratando en la medida de lo posible de proteger otra vez las pendientes naturales del terreno. Esto se puede lograr mediante muros, mediante taludes, mediante muros gaviones. Hay muchas maneras en que podemos proteger los suelos, ¿verdad? Para prevenir erosiones futuras. Y el otro tema es el de la permeabilidad del suelo. Aquí es más normativo. No sé si ustedes conocen de la normativa del esquema director, ¿verdad? Para toda la ciudad hay una norma de permeabilidad. Entonces, yo tengo permitido impermeabilizar en mi lote el 70% del área total. Y tengo hasta un 80% que pudiera yo estar impermeabilizando, pero con pago de compensación. Para aquellos proyectos que disminuyan el porcentaje de impermeabilización base, es decir, que en vez de 70%, que es como el mínimo al que tengo derecho, vengo yo y propongo el 50% de impermeabilización, dejando el otro 50% libre, dejándolo verde. Entonces, para proyectos de ese tipo, 3 puntos. Este ha sido también un poco discutido, ¿verdad? Porque parece como un gran desincentivo para muchos constructores, ¿verdad? Porque el suelo es el recurso más preciado. El siguiente es el manejo de las edificaciones existentes. Aquí, si ya se tiene una edificación, lo que se propone es cómo mejorar la integración al entorno, la reutilización y el aprovechamiento, el reciclaje de los materiales de construcción cuando se realicen demoliciones. Si se intenta, pues, tratar de no botar un solo el edificio, sino que tratar de mantener al menos algunos elementos de la edificación anterior, se obtienen 4 puntos. Esto es bien interesante porque uno lo puede ver como, pero eso me va a limitar el diseño, ¿verdad? Pero esto es bien feo, ¿verdad? El edificio anterior. No necesariamente, ¿verdad? Los invitamos cuando toda esta pandemia pase algún día a ir al edificio de OPAMS. El trabajo que ha hecho, por ejemplo, Carlos con este tema de la edificación existente es genial, pues a mi ver, ¿verdad? Hay elementos súper interesantes que ellos han rescatado. Por ejemplo, el edificio es de los años 50, entonces han encontrado todavía algunas antiguas tuberías de drenaje que se hacían con hierro fundido, ya no se hacen de ese tipo, ahora todos son con elementos de PVC. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Cuando encontramos eso ahí en el lugar del proyecto, pues Carlos y su equipo lo que decidieron fue dejar eso como una ventana arqueológica. Esa es otra manera, digamos, creativa de hacerlo. Islas de calor. Pues aquí es el empleo de diseño bioclimático, el uso de materiales, ¿verdad? Que permitan hacer un manejo adecuado de todo este tema, pues, de la transmisión de calor dentro de la edificación y el uso de vegetación nativa. Debo haber visto en algunos otros talleres que incluso les enseñan con algún software, algún programita, a cómo ocupar la carta solar de manera adecuada. Pues de eso se trata, ¿verdad? Cómo estar alineando el proyecto. 2 puntos por orientarlo según carta solar, 5 puntos. Sí, además de orientarlo, ocupamos medidas de arquitectura bioclimática, ¿verdad? Y uso de vegetaciones nativas. Finalmente regalamos prácticamente 1 punto con tal que alguien ponga por ahí un parqueo de bicicletas. La siguiente estrategia, gracias Boris, es la estrategia número 4, manejo y aprovechamiento de agua.
Y quizás al escuchar uno el nombre lo siente así algo medio aburridón, ¿verdad? Pero fíjense de que ya en la práctica hay que ponerse un poco creativo, hay que andar buscando la ficha técnica de los accesorios. ¿Y por qué? Porque el aprovechamiento de agua va ligado estrechamente, en cuanto es agua potable, a la reducción de su consumo, y obviamente pues lo podemos hacer a través de los artefactos sanitarios y a través de los grifos. ¿Qué nos pasó a nosotros en el edificio de OPAMS? Ahorita que lo estamos certificando, no hallábamos un grifo que cumpliera la especificación técnica, que era 1.9 litros por minuto. Hoy, después de la clase, ustedes pueden hacer el ejercicio, ir a abrir el chorro de su lavamanos o el de la pila, y cuenten en un minuto cuántas botellitas de litro de esas de agua cristal ustedes van a llenar, y se van a dar cuenta que efectivamente estamos desperdiciando nosotros el recurso agua en el país. También en esta estrategia se habla de los beneficios adicionales al impacto hidrológico cero, la infiltración y recarga, tratamiento y reciclaje de aguas lluvias y residuales. Esto tiene las primeras tienen que ver con agua lluvia y la última pues con el tratamiento de aguas negras. En total suman 18 puntos. Es de las estrategias que mayor puntaje tiene. Es invaluable el recurso de agua. Nuestro país es un país tropical y su recurso de agua lluvia debería ser aprovechado al máximo. En cuanto al manejo de agua lluvia, se le está dando 5 puntos al almacenamiento temporal y reuso, infiltración y recarga de acuífero. Ese almacenamiento temporal se puede utilizar para varios fines. Este tipo de estrategia nos permite utilizar el agua para riego de jardines, utilizar el agua para lavar los vehículos, para lavar trapeadores, qué sé yo. Ahí uno se va poniendo creativo. Nosotros aprovechamos ahí la diferencia de nivel, instalamos un chorro y por gravedad pues utilizamos el agua lluvia. El manejo de agua lluvia, una idea que es como bien práctica en este sentido, recolectar el agua de la lluvia y después, así como dice ahí la estrategia, ¿verdad? Se almacena de manera temporal y luego se reutiliza. Pues esto mismo es lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Es una gran piscinota que se llena con el agua lluvia del campus ahí de la Matías, y cuando ya, o bueno, del edificio ILEA, y cuando ya pasó la lluvia, esto nos queda ahí para reutilizarlo de alguna manera, ¿verdad? Claro, incluso lo pueden integrar al diseño paisajístico si en caso tuvieran espacio en los jardines. Y como les repito, la imaginación es la que juega un papel importante ahí. En cuanto a la infiltración y recarga del acuífero, se le da 4 puntos al desarrollo de proyectos en sectores que cuentan con infraestructura vial, alcantarillado y suministro de agua. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de potenciar los proyectos en zonas que ya estén servidas para no ir dispersando la mancha urbana. En cuanto al tratamiento y reciclaje de aguas negras y grises, se está puntuando con 4 puntos. Acá en la foto ustedes pueden ver las aguas grises. Esto es en el Hotel Árbol del Fuego, en Antiguo Cuscatlán. La dueña pues ahí prácticamente reutiliza el agua, no para consumo humano, pero sí para el riego de su jardinería. Con eso logra reducir costos y consumos en agua potable. El literal D, el aprovechamiento de agua procedente de la condensación de los equipos de aire acondicionado. Prácticamente esta es la tubería de drenaje que tienen todos los equipos de aire acondicionado. Lógicamente, o la mayoría de casos, pues uno la desperdicia, y ya como práctica sostenible, esa agua se puede reutilizar en un sistema, inyectándola en los sistemas de abastecimiento de agua para los sanitarios, por ejemplo. Se puede construir un sistema de drenaje para los jardines. Con la grifería de bajo consumo, esto tiene que ver con las descargas en los sanitarios. Esto sí, prácticamente la mayoría de sanitarios anda por de 5 a 6 litros por descarga, la mayoría. En nuestro caso, pues, vuelvo al ejercicio del edificio, nos pedían entre 3.3 y 4 litros por descarga. Nosotros logramos conseguir
Acá en el medio un sanitario de una sola descarga de 3.8 litros por descarga. Con los grifos, en nuestro caso, pues es un grifo de 1.9 litros por minuto, lo que deja máximo lo que se puede consumir. Esta es la quinta estrategia: materiales amigables con el medio ambiente, separación y reuso. Esa estrategia son 10 puntos. Damos 4 puntos por la utilización de materiales de construcción. Al menos 5 de los materiales utilizados deberán ser amigables con el medio ambiente y debemos de presentar la documentación, hojas de declaratorias ambientales. También hay maderas que importan, que ya traen esas especificaciones de que son sostenibles. El manejo de residuos durante la construcción. Quizás este es uno de los mayores cambios en las prácticas constructivas de aplicar principios de sostenibilidad, o en un proceso tradicional de construcción es desalojar, de ir evacuando mis áreas, que se me vaya viendo el proyecto limpio, que se vea el avance. En cambio, en un proceso de sostenibilidad no. Desde el cuidado de no hacer polvo, desde el cuidado de separar los distintos desechos provenientes de la construcción, sirve para múltiples propósitos. Por ejemplo, se separa la madera, se separa el aluminio, se separa el hierro. Separados esos materiales, uno los puede donar, uno los puede reutilizar. Por ejemplo, nosotros reutilizamos las riostras de madera para los refuerzos de las paredes de tabla yeso, y los que no, los que sí van a ser evacuados o desechados del proyecto, la importancia aquí es llevarlos a un sitio de disposición final donde se nos entregue el acta que le va a demostrar, que nos va a demostrar en este caso a nosotros, que su práctica en la disposición final es sostenible. Durante el funcionamiento, pues en la medida que separemos mejor los desechos provenientes de las actividades diarias, pues en esa medida se nos va a facilitar mejor el reciclaje. Ya los sistemas de certificación internacionales, incluso con el que nosotros nos estamos evaluando ahorita, hay que separarlos en 6, ¿verdad? Los desechos. Entonces, poco a poco creo que vamos a ir dando este salto de calidad en la cultura, pues, en el país. Acuérdense de que lo que uno aprende en un ambiente laboral, en la universidad también, se puede replicar en la casa de uno, y esa es la importancia de los temas de sostenibilidad, que uno se vaya apropiando y los vaya replicando en pequeñas acciones en sus hogares. La siguiente estrategia es la estrategia de eficiencia energética, enfocadas al uso eficiente y al ahorro energético. Acá lo que se busca promover es el diseño bioclimático para la disminución del consumo energético, priorizando la protección solar, la iluminación y la ventilación natural, asimismo el uso de equipos eficientes y de energías renovables. Esta estrategia se puntúa con 15 puntos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se va logrando ese puntaje. La protección solar puede ser elementos interiores y exteriores que contribuyan a disminuir la radiación solar. Aquí en la fotografía ustedes están viendo siempre en este hotel ecológico Árbol de Fuego en Antiguo Cuscatlán, de que la dueña, para minimizar el impacto del calor en la cubierta de techos, hizo unas estructuras y les sembró plantas. Con eso ella logra bajarle considerablemente la temperatura a la cubierta. La iluminación artificial es eficiente de bajo consumo energético. Aquí lo importante es establecer como políticas de compra o políticas en el uso de las luminarias. Si el presupuesto da, pues colocarle sensores, ¿verdad? Para que se utilice solo en el momento que una persona va a hacer uso del espacio, y si no, pues automáticamente la luminaria se apaga. La energía renovable, implementar la generación de energía por medio de sistemas fotovoltaicos, biomasa o cualquier otra fuente renovable. Eso tiene 3 puntos. La siguiente, que es la ventilación natural. En un proyecto nuevo, pues uno tiene la facilidad de analizar la dirección predominante del viento, la velocidad, los patrones anuales y estacionales del flujo del viento,
Cuando es una edificación existente, pues ahí nos tenemos que poner un poquito más creativos, ¿verdad? Probablemente el edificio esté mal orientado y haya que tomar acciones pues para favorecer esa ventilación natural. Eso tiene 4 puntos. En cuanto a los sistemas mecánicos de aire que cumplan con el requerimiento mínimo de las normativas internacionales, ASHRAE, aquí hay varias certificaciones, por ejemplo, si el equipo es Energy Star, ¿verdad? En LEED, por ejemplo, hay en cuanto al CIR del equipo de aire acondicionado, hay un número mínimo que es de 13, el CIR de 13. Abajo de eso, pues ya no se pueden instalar esos equipos. Ahorita ya andan por CIR 20, creo. El sistema de aire acondicionado también hoy en temas de pandemia juega un papel importante, ¿verdad? Porque la renovación del aire interno en los espacios es clave y acá la medición y control eléctrico juega un papel importante, porque si no lo podemos medir, algo no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que tener una línea base, por ejemplo, me voy al edificio nuestra línea base es el año 2019, tenemos todos los parámetros de consumo energético con la simple factura de CAES. De ahí uno va viendo cuánto consumía energía. Y posterior a la construcción, tenemos que dedicar cierto tiempo a estar midiendo para luego hacer una comparación. Entonces, ahí vamos a sacar ya estadísticas de cuánto fue el ahorro energético en porcentajes, de cuántos kilovatios reducimos de consumo. En cuanto a innovación, si ustedes se fijan, cuando fuimos mencionando las 6 estrategias anteriores, tenían acciones puntuales a poder realizar, a poder cumplir, y tenían un puntaje. En cuanto a innovación, aquí es todo aquello que se nos ocurra como arquitectos, como ingenieros, que no esté considerado en la guía, pero que uno sepa que lleva un enfoque sostenible. Aquí, pues, básicamente con esto cerramos sobre cómo aplicar cada estrategia. Y con los incentivos, básicamente son 4. Hay de tipo formativo, de simplificación de trámite, incentivos sociales y urbanísticos. Entonces, los primeros 3 que les mencioné aplican para todos los proyectos que ingresen como house. Y el último depende de la categoría del proyecto y el puntaje alcanzado. Ya vamos a entender más adelante. Entonces, ¿qué son incentivos formativos? No sé si conocen a la Escuela Metropolitana, pero a través de esta, que es una instancia de OPAMS, se promueven mensualmente, anualmente, una cantidad de capacitaciones. Para que tú puedas tramitar en OPAMS, tú tienes que tener un carnet. Y para ganar ese carnet, pues tienes que tener cierta cantidad de capacitaciones. En ese sentido, si tú estás aplicando a un proyecto house, se te puede como hacer algunas excepciones, digamos, en el proceso si el proyecto es de tipo house. El segundo, que es de los que más interesa a la mayoría, es la reducción de los tiempos, ¿verdad? Entonces, se pueden reducir los tiempos de ley establecidos por tiempos menores si el proyecto es house, especialmente tratando de hacer varios proyectos en simultáneo. Detrás de la house está también el ahorro de tiempo. Número 3, que creo que es bien importante, es el tema del reconocimiento social, ¿verdad? Ahí tenemos 4 categorías que se han creado: iconos de ciudad, proyectos ejemplares, proyectos de vivienda o hábitat para emprendedores y proyectos hábitat urbano sostenible. Digamos que ese es el mayor galardón de quién diseñó mejor o quién aplicó mejor las estrategias, etc. Y finalmente el tema, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? El tema del reconocimiento social, pues ahí hay algunos de los galardonados, ustedes los pueden buscar después con más detenimiento. El Hotel Árbol de Fuego, que espero que ya lo conozcan, ¿verdad? Está cerca de la peatonal de la UCA, cerca de diseño. Este anduvo puntuando 64. Y el último, incentivos urbanísticos. Este es bien interesante porque yo puedo obtener también mayores alturas, mayores impermeabilizaciones o mayor edificabilidad en la medida que yo utilice house. ¿Cómo, verdad? Yo pudiera obtener de 1 a 2 niveles más de lo que me permite la norma en ciertos lugares, de 2 a 5
puntos porcentuales más sobre el área total del terreno o 0.5 a 0.25 más de índice de edificabilidad. Ahí están en la guía anotadas pues cómo funciona un poco mejor esto. Se los dejo ahí para que ustedes lo revisen. Desde el inicio, si yo quiero aplicar a House, pues yo llego y pido a un asesor House para que me vaya guiando en el proceso. Esto incluso en línea, ¿verdad? Ya está funcionando. Si ustedes tienen un proyecto, los solicitan el asesor y empieza pues todo el proceso de la House, paralelo al proceso de trámites. Prácticamente esto se hace de gratis, ¿verdad? Pero en esta primera fase, pues así está funcionando para todos los proyectos que apliquen la guía. Con respecto al paso 3 de revisión vial y zonificación y permiso de construcción, ahí podemos ver también en cuanto a memoria técnica del proyecto, cumpliendo con estrategias planteadas de la guía House, ¿verdad? Aquí lo que se solicita como requisito es describir las estrategias aplicadas por los proyectos. Este será el principal apoyo para que el técnico que está elaborando la evaluación pueda elaborar este sistema de puntuación y poder decir, tiene tantos puntos. Hasta finalizar pues con el proceso de las actas de recepción de manuales de mantenimiento y operación, donde se le pide al proyectista todo, ¿verdad? Los planos de cómo construido, los manuales y guías de buenas prácticas y especificaciones técnicas, los manuales de mantenimiento, ¿verdad? De todos los sistemas que hereda el constructor a los habitantes o futuros usuarios, inquilinos del proyecto. Así que eso sería... Muchísimas gracias a todos por su tiempo, también por transmitirnos toda su experiencia. Les hago la atenta invitación a que activen su micrófono. Gracias, Lizeth. Mi pregunta es, por el hecho de la guía, en el punto 6.3, que estaba leyendo sobre energía renovable, menciona el uso de la biomasa como para como una medida posible de generar energía. Quería saber si ustedes conocían algún ejemplo que se haya utilizado este método como en algún proyecto o algo parecido en este punto. Gracias. Acabo de encontrar de que la empresa Hensbrand en San Juan Opico cuenta con una planta de biomasa que genera 5.5 megavatios. Es decir, de que si fuera el LAMS ya hay empresas que están utilizando esa fuente de generación de energía. José Efraín, por favor, active su micrófono. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Fíjese que estaba leyendo la guía House y la 6.1, la sección D, habla acerca de las protecciones solares. Entonces, quería saber que en dónde estas se van aplicando más, a las fachadas este-oeste, o hablan en sí de todo el edificio, y si qué tan restrictivos son con respecto también a abrir los vanos en fachadas este y oeste, que es donde primordialmente se da la mayor radiación solar en el país. La protección solar va enfocada al envolvente del edificio, ¿verdad? A toda la envolvente del edificio. Puede ser la cubierta de techo, losa, ¿verdad? Puede ser paredes. Aquí juega un papel importante también, como yo mencionaba antes, hay lugares que ya no puedes orientar bien tus ventanas. A nosotros nos pasó, ¿verdad? No teníamos una buena orientación, pero ahí juega un papel importante la ventanería, pues la instalación de ventanas insuladas que te permita ese cambio o ajustar ese cambio térmico entre el exterior y el interior, los cortasoles que pueden ser parte del diseño. O sea, no hay ninguna restricción, tú puedes hacer las ventanas donde tú querrás. Pero el factor al que le tenés que apuntar es a cuidar que no te incida en el aumento de temperatura en el interior de tu edificio o de tu espacio. Esa es la clave, ¿verdad? Jugar con esa variable. Sí, en ese sentido, bueno, en el caso de nuestro edificio, algo que se estuvo haciendo como línea base previamente fue estar instalando algunos dispositivos que medían el calor en varios puntos, la temperatura, más que el calor, en varios espacios internos,
y luego comprobar si por medio de las mejoras que se han hecho efectivamente ha bajado o no la temperatura, ¿verdad? Que vale la pena decir, arquitectos, que si el terreno lo permite, la fachada este y oeste con mucha prudencia hay que abrirla, ¿verdad? Si es que la parcela no. Correcto. Correcto. Berenice. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Si le escuchamos, hable alto, por favor. Es que a mí no me quedaba muy claro cómo se hacía reutilización de agua que se hacía en Don Bosco. Entonces no sé si podrían volver a repetirlo. No, el manejo de agua lluvia, perdón. Manejo de agua lluvias. Sí, vaya, Ajá. ahí quizás comentar, la oficina desde hace años maneja este tema de los, ahora ya lo denominamos como un tema, ¿verdad? Pero antes solo eran sistemas de retención de agua lluvia, que entra para nosotros dentro del gran tema de drenajes urbanos sostenibles. Entonces, ¿cómo decimos que un drenaje es sostenible? Pues en la medida que tú instalas, por ejemplo, un dispositivo que a la hora que cae el agua lluvia, a la hora que empieza a recolectarse el agua lluvia en el edificio, no la tire de un solo a la calle, ¿verdad? Sino que el caudal de agua lluvia salga de manera regulada hacia las alcantarillas. En ese sentido, nosotros denominamos a estos sistemas también sistemas de retardo o impacto hidrológico cero. Si el proyecto lo permite, tú pudieras reunir, por decirlo así, todas las aguas lluvias del proyecto de manera que fueran a dar a una sola laguna de laminación, que es lo que estamos viendo aquí, una mini lagunita, donde se almacena el agua y una vez ya pasó la lluvia, tú la dejas ir en forma de caudal más controlado hacia el cuerpo de agua, el río más cercano. Un poco más grande pues que un proyecto domiciliar. Lo podemos encontrar en el Boulevard Merliot. Recientemente, ayer, estuvieron inaugurando el proyecto de drenaje urbano sostenible del Boulevard Merliot, ahí por la panadería San Martín. Entonces ahí pueden ver también un ejemplo de cómo funciona esto a gran escala. Pero si quisieran ver cómo funciona a una pequeña escala para que te quede más clara todavía la consulta, los invitamos, así como decía Carlos, en el mes de octubre, que ya va a estar ahí aperturada la oficina, para que vean en chiquito cómo funciona uno de estos drenajes urbanos sostenibles. La importancia de estos sistemas de detención o de retardo es que durante una tormenta, en el pico alto de la tormenta, pues no se te desborden los ríos o no te causen daños los ríos, porque lo que el sistema hace es te la capta, la tormenta termina y él empieza a drenar poco a poco esa agua para minimizar ese impacto que te pudo haber ocasionado de una sola vez. Queremos ir a ver todo el trabajo que han hecho porque ustedes, además de conocer el instrumento, ahora lo han aplicado. Muchas gracias a ambos. A ver, Carlos, haga su pregunta y luego Ileana, si le es posible activar el micrófono, mejor. Primero Carlos y luego Ileana. Hola, con la pregunta que hizo mi compañero Efraín, me recordó de que había un arquitecto que ciclos anteriores me mencionó de que había un estudio que con los paneles solares no encontré un respaldo de lo que él me dijo y sinceramente pues ya no está como para preguntarle nuevamente. No sé si ustedes tienen conocimiento al respecto sobre eso. Tiene que ver mucho también hacia dónde están las pendientes del techo. En nuestro caso, los asesores que teníamos, ¿verdad? Porque para certificar un edificio en este sistema de evaluación internacional LEED, necesitas un asesor. Nos dijo de que en nuestro caso teníamos, si ponemos paneles solares de aquí en la fase 2, porque tenemos una fase 2 por ahí, tiene que ser en la pendiente del techo que da hacia el sur. Ese fue el requisito. Entonces creo que dependerá también del análisis puntual de cada edificio, ¿verdad? Y de las condiciones también de ubicación. Muy bien. Ileana. No sé si me escuchan. Sí, Ileana, Sí. adelante. Sí, buenas tardes. Mi consulta es, ¿cuál es su recomendación para una buena ubicación en el edificio para colocar el sistema de tratamientos de agua lluvia, así como usted nos plantean, tipo laguna? Gracias.
En la parte, gracias, en la parte más baja del terreno, si nos vamos, o sea, no conozco el terreno que ustedes tienen en mente, pero idealmente pues la ubicación de del dispositivo suele ser en la parte más baja por topografía. La otra manera también de analizarlo, o sea, dependerá, del sitio del proyecto, tendría que ver el lugar, pero para mí los dos criterios determinantes son: número uno, la parte más baja del terreno; y número dos, la ubicación más cercana al cuerpo de agua, es decir, río o quebrada más cercana, porque ahí es a donde vamos a drenar seguramente, o lo más cerca posible del punto de conexión del drenaje. ¿Qué pasa con estos proyectos que tienen sótanos? Sí, de hecho nos ha pasado, es complicado en esos casos, dependerá del caso a caso, pero sí hemos visto algunos, ya nos han reportado algunos casos donde el sistema de bombeo, o sea, el drenaje de retención, por encontrarse abajo del nivel de la rasante, el nivel de la calle, impide que funcione de la manera correcta. Entonces, ahí hay todo un tema pues como de diseño, de alturas a veces que está fallando en estos dispositivos también. Cuando no tengo para reutilizarla, no tengo para infiltrarla, pues solo la voy a retardar. Digamos una casa. Correcto. De hecho, nosotros ese es el ejemplo en OPAMS. La retardamos y la liberamos a la caja de agua lluvia, ¿verdad? Del drenaje de la casa, porque se nos inundaba un poquito el patio. No se nos inundaba, se nos saturaba bastante de agua. Entonces ya con eso pues evitamos. Muy bien. Mi pregunta es si con el ejercicio de certificación de la oficina, ¿ustedes han visto la necesidad de hacer una reingeniería del instrumento, de la guía? ¿Han visto cómo, si va a haber un rediseño de la guía, dado que es un instrumento? En corto, sí, no solo por el rediseño del edificio, sino también porque, o sea, estaba simplemente en la planificación institucional de revisar igualmente el esquema director, ¿verdad? Ya inició su proceso de revisión para una futura actualización, pues también la guía House. Precisamente con Carlos formamos parte del equipo que es parte de un equipo más grande de la oficina, donde estamos analizando punto por punto de la guía House, haciendo análisis de todos los casos que han aplicado a la House, ¿verdad? Viendo cuáles son las estrategias más utilizadas, las menos utilizadas, la forma en que se ha utilizado, y pues replanteándonos o preguntándonos también ahí qué se pudiera estar mejorando. En ese sentido estamos ahí haciendo algunas consultas a la academia, a profesionales de aquí del país, pues que trabajan bastante con construcción sostenible, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, estamos en pleno proceso ahorita de revisarla y ver qué mejoras hacerle. Y como arquitectos y según la experiencia del proyecto de certificación, ¿cómo han sabido manejar el tema del diseño integrativo? Porque cuando Carlos ha dicho, no, es que tenés que verificar que tu orientación conlleve a una disminución del consumo energético, ¿no? O sea, medidas pasivas en pro de las activas. Pero esto con el diseño arquitectónico no basta, no es suficiente datos como para corroborarlo. Necesitas pasar por procesos de simulación, de escenarios y una evaluación constante de tu diseño. O sea, esto es un proceso iterativo. Claro. ¿Qué recomiendan ustedes en general, los profesionales, y pensando en estos nuevos profesionales, los muchachos, los que se están formando, cómo llevar bien de la mano este trabajo en equipo con los colegas de ingeniería, sobre todo? Fíjese de que algo clave que quizás olvidé mencionar por ahí, antes de comenzar a diseñar, tiene que haber como unos estudios de línea base, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de lúmenes por puestos de trabajo, ¿verdad? Para verificar la intensidad de luz. También hicimos un muestreo de la cantidad de dióxido de carbono en cada espacio, ¿verdad? Entonces, eso va dando líneas ya para el diseño. Y también
hicimos un estudio de diagnóstico energético y eso abonó pues a tomar decisiones porque nos dimos cuenta de que el mayor consumo que nosotros teníamos eran los equipos de aire acondicionado. Entonces, creo que hay estudios o los administradores de las edificaciones saben por dónde más se puede incidir en el proceso de diseño y los arquitectos, pues que acá jugamos un papel importante para articular a los diferentes profesionales. Creo que en ese sentido somos más versátiles, ¿verdad? Nos adaptamos a las diferentes disciplinas y por eso quizás el rol de nosotros debe de jugar un papel clave en el proceso de diseño integrativo, ¿verdad? Y la clave es saber escuchar y aplicar el concepto y buscarle una solución arquitectónica. Incluso hay soluciones que en el camino hay problemas que en el camino van saliendo y hay que solucionarlos de inmediato. Pero ya uno ya no lo hace solo, ¿verdad? Sino que en el momento preguntémosle al ingeniero electricista, ¿verdad? Ahora preguntémosle al ingeniero mecánico o hacemos una reunión en el proyecto, o bueno, nos tocaron hacer reuniones en Teams porque nos agarró la pandemia, ¿verdad? Entonces, ya ese componente de participación multidisciplinaria creo que ya es clave y se vuelve confiable. Bien, muchísimas gracias. Usted ha dicho la palabra clave, diagnóstico. Un diagnóstico, si fuera el caso de edificaciones existentes, y claro. También lo dijo, el arquitecto es un moderador que debe tener conocimiento de causa. Tenemos ahí la seguridad estructural, la sostenibilidad y todo eso debe, todo, con todos los parámetros debe cumplir un proyecto. Bien, les agradezco de verdad a ambos, Carlos, Boris, por su aportación. En nombre del Departamento de Organización del Espacio, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAM, ¿verdad? Y a sus profesionales, seguimos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchachos, gracias a ustedes. Entonces, nos desconectamos, ¿verdad? Eso sería todo. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes.